Vamos ahora a la Comisión de Educación en sesión ordinaria, a la sala María Elena Moyano. Ahí se encuentra su presidenta también, Milagros Salazar, y el ex ministro de Educación, Daniel Alfaro. Adelante, por favor. Y la dinámica de las comisiones es, si es que se vulnera algún derecho, puede pedir la palabra y la vamos a ceder con todo gusto. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos González. Gracias, presidenta. Señor Daniel Alfaro, señor Quiroga, congresistas, presidenta, buenas tardes. Iba a preguntar si es que había venido la invitada la señora Helfer, pero ya acá el señor Daniel Alfaro acaba de decir que sí ha venido. No sé si va a participar, le vuelvo a hacer la pregunta, a criterio de usted, en esta reunión o usted la va a entrevistar después. Le pregunto por qué, sin saber qué iba a decir el señor Alfaro ese comentario. Es porque quería saber, porque tengo algunas preguntas para ella, si la vamos a hacer ahorita o después. Gracias. Bueno, la dinámica es que cada invitado se apersona, le hacemos las preguntas y luego viene el otro invitado para no generar alguna confusión en relación a las respuestas a la pregunta puntual. Entonces, la primera pregunta para usted. Precise su trayectoria profesional, los cargos que ocupó y el tiempo de duración de cada uno de ellos en el sector público y en el último cargo que ha tenido. Gracias, presidenta. Esta pregunta en específica no está dentro del conjunto de inquietudes que se me alcanzó, por lo que voy a hacer una memoria del recorrido, con cargo luego a poder trasladarle el currículo y las evidencias respectivas. Mi trayectoria, soy profesional de la economía, graduado de la Universidad del Pacífico. Comencé a trabajar en el Estado, luego de tener trabajo en consultoras y en la misma Universidad del Pacífico, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, específicamente a cargo del Plan Estratégico Nacional de Turismo. Posteriormente trabajé como asesor dentro de PROMPERÚ para específicamente la promoción del turismo interno. Posteriormente estuve en el Ministerio de la Producción como asesor en el Viceministerio de MIPES e Industrias. En ese momento dejé un poco el cargo público, tuve un emprendimiento propio, el cual lo dejé luego de volver al sector público en el Ministerio de Cultura, que entré como asesor de la alta dirección. Luego del Ministerio de la Producción estuve en el Ministerio de Cultura, una experiencia muy importante. Estuve primero como asesor porque recién se estaba creando el Ministerio de Cultura, recién había salido la ley de creación y se estaba construyendo el ROF. Congresista Rimborgo, buenas tardes. ¿Cómo está? Entonces, ahí recién estaba el ROF, entonces entré como asesor de despacho viceministerial y construido el ROF, tuve la dicha de ser el primer director general de Industrias Culturales y Artes de esta institución. Ahí fue donde hubo un cambio de gobierno, entró el presidente Humala, cambiaron todas las autoridades y yo decidí entrar al sector privado por un tiempo. Luego volví a ingresar al Ministerio de Cultura como asesor de alta dirección, donde me pidieron también volver a ocupar el puesto de director general de Industrias Culturales y Artes, y de ahí pasé al Ministerio de Educación a ocupar el cargo de director general de Institutos Superiores Tecnológicos y Educación Técnico-Productiva y Artística. Este cargo lo ocupé hasta el cambio otra vez ministerial, en el cual me aparté del cargo y posteriormente fui designado ministro, como ya todos ustedes conocen. Esa es la trayectoria profesional ligada más al sector público. En relación a los cargos que ha ocupado en el Ministerio de Producción y los cargos que ha ocupado en el Ministerio de Cultura, ¿quién le invitó para asumir esos cargos? En el Ministerio de la Producción estuve con el viceministro de MIPE Industrias, José Luis Chicoma, quien fue que me contrató como su asesor en el despacho viceministerial. En el caso de la primera vez que ingresé al Ministerio de Cultura, lo hice a través del señor Bernardo Rocarrey, quien fue viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales.
Posteriormente, en el Ministerio de Cultura, cuando vuelvo a reingreso a pedido de la señora Diana Álvarez Calderón, que era ministra en ese momento, a conformar el gabinete de asesores y que luego me designa como director general de Industrias Culturales y Artes. Antes de asumir la cartera ministerial del Minedu, ¿cuánto tiempo estuvo trabajando en el Ministerio de Educación y qué cargo ejerció? Sí, como lo mencioné hace un momento, en el Ministerio de Educación estuve aproximadamente un año y ahí tuve el cargo de director general de Educación Técnico-Productiva y Educación Superior Tecnológica y Artística de la DIGESUPTA. ¿Cuál fue el balance de su gestión en esta área de dirección técnico-productiva? Con cargo de poder de repente ampliar luego estos avances, creo que lo más resaltante fue lograr el licenciamiento de institutos superiores tecnológicos. Ya había salido la ley que se aprobó en este Congreso, en esta legislatura, recuerdo por insistencia, esta ley de institutos superiores tecnológicos y escuelas de educación superior. Logramos sacar el reglamento, logramos sacar las normas técnicas y en un tiempo relativamente corto, como van las cosas en el Estado, logramos iniciar los procesos de licenciamiento. Y ahora ya tenemos varios institutos licenciados dentro de la educación superior tecnológica. Empezamos otra cosa que es importante, que es en la educación superior artística. Les comenzamos a dar a las escuelas, que son escuelas de formación artística, convenios por desempeño, es decir, incremento de presupuesto contra la acción específica de procesos que mejorarían la calidad artística. Y en la educación técnico-productiva avanzamos mucho con un reglamento para poder mejorar. Creo que ese reglamento ya ha sido... avanzamos mucho con un reglamento que luego cuando nos dieron la capacidad de dar decretos legislativos en el Ejecutivo, logramos sacar este reglamento de educación técnico-productiva. Siguiente pregunta. ¿Qué estudio de especialización ha cursado que esté vinculado al sector educación en la alta gerencia? Sí, yo soy licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y luego he hecho cursos y diplomados diversos. Quizás dos resaltantes han sido un diplomado de marketing en Centrum y uno de marketing especializado en EADA de Barcelona, que se realizó acá en Perú en convenio con EADA. Siguiente pregunta. ¿Trabajó o prestó servicios bajo cualquier modalidad alguna ONG nacional e internacional antes o después del cargo ministerial? Después del cargo ministerial estoy ocupando el cargo de gerente general del Museo de Arte de Lima, que es una asociación civil que se encarga de administrar el museo. Es una asociación privada. Y antes de ser ministro, soy parte del consejo directivo de la Asociación Cultural La Tarumba, que es una asociación de trayectoria familiar, con cargo a poder contestarle luego. No se me viene ahorita uno importante a la cabeza, que sea una asociación sin fines de lucro, ¿no? Que esa es la inquietud. Sí, creo que no. Sí. Una para una cooperación norteamericana, que era unos temas de turismo, ¿no? Desarrollo turístico. Después les puedo dar el detalle y después no recuerdo otra asociación sin fines de lucro. Ok, agradezco que nos pase la información con las fechas exactas y cuál ha sido la función que ha cumplido o qué actividad ha realizado en estas instituciones. En relación a los convenios internacionales, para realizar la siguiente pregunta. Durante su gestión se suscribió o gestionó convenios con organismos bilaterales como Estados Unidos, Canadá, Bélgica o otros, o multilaterales como el BID, Banco Mundial, UNESCO, UNIFED. De ser así, ¿estuvo ello condicionado a la introducción de un enfoque de contenidos específicos en el proceso educativo? Para que responda.
Sí, mire, justo he hecho una lista de algunos convenios que he podido recoger dentro de la documentación con la que yo contaba. Sin perjuicio de ello, he mandado también un oficio al Ministerio de Educación para que me pueda trasladar todos los convenios que se firmaron durante mi gestión. Entonces los que voy a decir son los que se han dado, pero no son excluyentes. Pueden haber otros y por supuesto transmitiré esa información. Son pocos los mismos, o sea, procedo a decirlos muy rápidamente para no tomar mucho tiempo, ¿no? Un convenio de colaboración interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el British Council estaba a cargo de la dirección de DIGESUPTA, la que anteriormente dirigí, y este es para elaborar un estudio descriptivo respecto a las demandas de idioma inglés para los sectores productivos de los institutos y de las escuelas. Luego tuvimos un acuerdo con UNESCO, que es para fortalecer las competencias profesionales pedagógicas y de gestión de los docentes de educación básica regular, de educación superior y de los profesionales de los órganos descentralizados. Acá hay varias direcciones: la Dirección General de Desarrollo Docente, la Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística, la Dirección General de Educación Básica Regular y la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar. Tengo que mencionar también que este acuerdo con UNESCO viene del presupuesto, de la ley de presupuesto aprobada en el 2017 con respecto al 2018, y ya viene en ese proyecto de ley con nombre propio, lo cual ya se ejecutó durante mi gestión. Es decir, no se elaboró durante mi gestión, sino se ejecutó. Luego, el memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Educación y la Cooperación Comercial Canadiense, cooperación mutua para la implementación de un modelo de servicio educativo tecnológico, ahí estaba la DIGESUPTA. El convenio específico de cooperación entre el Ministerio y la Organización del Bachillerato Internacional para la implementación de este programa en colegios de alto rendimiento. Y luego 2 convenios de reconocimiento de grados y un tratado entre Perú y Reino Unido para lo propio con SUNEDO. Esos son los acuerdos, esos son los convenios bilaterales que hemos tenido, y con un multilateral, el que tengo más resaltante es el del Banco Interamericano de Desarrollo, que es un programa que le llamamos Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a nivel nacional, que beneficiaría a 52 universidades públicas y 374 institutos tecnológicos. Acá se hizo un préstamo con el BID por $75 millones, 75 millones a partir de bonos soberanos y 50 millones como contrapartida local. Le puedo, si así lo desea, describir los componentes de este proyecto. No están muy ligados a educación básica regular. A grandes rasgos, para que nos mencione las líneas más saltantes. Por supuesto. En el componente número 1 es proyectos de inversión, ¿no? Proyectos de inversión por 70 millones, básicamente en universidades y en institutos superiores tecnológicos. El componente 2 es el componente 1 son proyectos para mejorar el desempeño, y el componente 2 son de inversión en infraestructura pública por 100 millones. Y luego se tenían actividades del programa, que era generación de conocimiento e información para un mejor diseño de políticas de fomento de la calidad y pertinencia por $15 millones, y luego la gestión de la unidad ejecutora de las inversiones del programa por $15 millones. Ese es el préstamo con uno multilateral más importante que hemos tenido en la gestión. Como le digo, no es excluyente esto. Cuando me den la información del Minedo, con gusto se la podré alcanzar. ¿Esos convenios multilaterales o bilaterales, el tiempo de duración de cuánto es? Es por 5 años. ¿Se refiere a este último, el BID? Sí, es por 5 años y comenzó a ejecutarse en enero del 2019. Los convenios que se realizaron en el Minedo y durante su gestión eran asumidos con autonomía por parte de usted, o eran convenios que eran coordinados también con el Poder Ejecutivo en la alta dirección del Premier o del Presidente de la República? Eran convenios a nivel sectorial y tenían direcciones involucradas a cargo, que son justo las que he mencionado cuando he dado cada uno de los convenios. Tenían metas muy específicas y cuando los puedan alcanzar podríamos ver si gusta ya el detalle de cada uno de ellos, con lo cual no estarían involucrando ni a PCM
ni a Presidencia de la República, y valga la pena resaltar que cuando existe un programa por préstamo como el BID, quien firma como contraparte es el Ministerio de Economía y Finanzas, y el que ejecuta es el Ministerio de Educación. En este marco de estos convenios, ¿cuál es el mecanismo para garantizar el buen uso de estos recursos y también medir los resultados en función a estos convenios? En algunos casos los convenios ya involucran dentro del convenio mismo algunos indicadores de éxito que podrían tener. En otros casos solo facilitan el trabajo, ¿no? Por ejemplo, imagino que en el caso del acuerdo con UNESCO deben haber indicadores y resultados específicos que se buscan dentro del convenio, pero por el lado más bien de los de títulos de SUNEDU es más bien solo facilitar de que los usuarios puedan tener acceso a esos servicios. Sí, yo le agradecería que nos facilite la información de los convenios que firmó en su gestión y los que venían desde antes de asumir la gestión, los montos, los objetivos de esos convenios y al corte cuáles han sido los beneficios para nuestro país. La siguiente pregunta: ¿algunos de estos convenios que de repente ya estaban en marcha o que usted lo inició con la firma tenían una relación directa o indirecta con la aplicación del enfoque de género, educación sexual integral o los llamados derechos del LGTBI? Por lo que puedo ver en la información general que he podido recopilar, no existe una evidencia de conexión con los tres temas que ha mencionado. Cuando podamos contar con los documentos en sí, como le comenté anteriormente, ya hemos pedido al Ministerio, sobre la base del pedido de ustedes, más información, le podría asegurar ello. Una pregunta: en su gestión, ¿cuántos convenios firmó? Lo que tengo acá registrado es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 convenios de los que yo puedo haber registrado saliendo del cargo, pero como le digo, seguro que cuando conteste el MINEO podrá corroborar esta cifra o nos podrá dar alguno adicional. Para poder de repente ser más firme en esta respuesta con respecto a los tres temas que usted mencionó, no ha habido un acercamiento con alguna institución alrededor de esos tres temas para la firma de un convenio. Siguiente pregunta. El exministro de Educación, Jaime Saavedra, incorporó el enfoque por áreas, dejando atrás el de asignaturas del currículo escolar. Pregunta: ¿puede darnos un balance de dicho cambio y el impacto en la educación actual? Para que responda. El currículo aprobado en el 2016 es un currículo por competencias. Es un currículo que busca desarrollar mejores habilidades en los educandos y dejar detrás el currículo por conocimientos, que es solamente el aprendizaje y la memorización de contenidos. Recién se implementó en primaria y en inicial en gestiones anteriores, y lo que tocó en mi cargo es implementarlo en secundaria para el 2019. Las evaluaciones que ha habido de ello están en la unidad de medición de la calidad dentro del Ministerio de Educación, y con gusto podríamos solicitar todos los documentos que se hayan generado para ese fin. Sí, pero yo le pregunto a usted como ministro, usted cuando se implementa un currículo con este enfoque, o sea, el que maneja y el que tiene que liderar todo el equipo es el ministro, porque él es el que responde, él es el que da la cara y él es el que monitoriza cómo va la gestión. Entonces, en ese proceso, ¿cuál ha sido su balance, ¿no? Si bien es cierto, hay cosas más específicas, más de detalle en las direcciones que le corresponde, pero en una mirada macro, usted como ministro y teniendo un especial interés de diferentes medios, asociaciones, congresistas, ¿cuál ha sido su balance en este aspecto? Sí, definitivamente el currículo por competencias, lo dice la literatura académica,
es algo muy positivo en los cambios curriculares de cada uno de los países. El implementarlo en el país es necesario, es un camino certero para mejorar temas como la evaluación de aprendizajes o la formación de mejores ciudadanos. En ese sentido, todas las gestiones han estado avanzando en la implementación de este currículo y, como le cuento, a nosotros nos tocó esa parte, ¿no? Continuar con primaria e inicial y avanzar hacia secundaria, que lo dejamos solo en planificación, ya que cesé en el cargo antes del inicio de clases. En relación a la gestión presupuestal, la siguiente pregunta. Para el año 2018, la asignación presupuestal a la Unidad Ejecutora 120, Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, fue de 4.435 millones de soles, según el PIA. Se tuvo un PIN de 308 millones y el girado 188 millones de soles, lo que denota que durante la gestión se ejecutó menos de la mitad del presupuesto asignado para dicho programa. ¿Qué áreas del sector se dejó de cubrir con esta incapacidad en la ejecución del gasto público? Para que precise. Efectivamente, el gasto del PYME es 308.220.000, 5% del presupuesto PYM total para el Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos. La ejecución estuvo condicionada, seguro, por el avance que haya tenido esta unidad ejecutora, que es la 120, en poder cerrar todos los pagos necesarios, y quizás hubo algunos que tuvo que comenzar a pagar en 2019, con lo cual se bajó esa ejecución, pero también tengo entendido de que las licitaciones que hizo la ejecutora 120 lograron arrojar precios menores producto de la licitación misma, lo cual hizo que se podría conseguir el mismo cantidad de materiales educativos por menor precio. Esos detalles ya los debe contar con mayor detalle nuestra directora de la unidad 120. En relación a los textos escolares, ¿cuál fue la dinámica de la coordinación con la viceministra de Gestión Pedagógica, Susana Helfer, en lo concerniente a la elaboración, edición, revisión, distribución de los textos escolares? Para que responda. Sí, solo para aclarar como un punto importante, no está dentro de las funciones del ministro la revisión y mejoramiento de los contenidos escolares, pero está, digamos, la supervisión de las políticas nacionales y sectoriales. Y en esa supervisión les puedo comentar las siguientes acciones. Con la finalidad de ser más acuicioso en las respuestas frente a estas observaciones o informes, se ha remitido al Ministerio de Educación un oficio para contar con todos los materiales que puedan dar mejor constancia de las acciones que se hicieron. Así que a grandes rasgos le quiero mencionar algunas de ellas. El viceministerio revisó los materiales educativos que estaban a su cargo, o a cargo, digamos, del ministerio en general. Se llevaron a cabo reuniones y documentos que seguro los directores que también están siendo invitados a estas sesiones van a poder detallar. En esto se encontraron bastante oportunidades de mejora en diferentes espacios, lo cual, según tengo entendido, producto de lo cual se realizaron varias acciones, y estas son importantes. Lo primero es que con respecto a las medidas disciplinarias que el mismo equipo técnico adoptó, dado el estatus de los textos escolares, se mandó al STOIPAD el tema de comprensión lectora de quinto de secundaria, que fue un proceso que también nos llamó a reflexión dentro de la Comisión de Educación el año pasado. Se tomaron acciones inmediatas y se elevó eso a procedimientos administrativos. Asimismo, para el caso de los textos de desarrollo personal, cívica y ciudadanía, se elevó a los procesos administrativos disciplinarios los contenidos que habíamos recibido de la gestión anterior y las órdenes de servicio que habían dado fruto a esos contenidos, para que se pueda evaluar por un tercero y de manera más objetiva las responsabilidades administrativas sobre esos textos.
Siempre se respetó la medida cautelar que se emitió el 16 de marzo del 2018, ¿no? A partir de diferencia que se tenía en el Poder Judicial. Esta solo atacaba, digamos, o prohibía un extremo el enfoque de igualdad de género, ¿no? Y eso tengo entendido que, además de pedirlo siempre en disciplina para el cumplimiento del mismo, existen varios informes del área técnica que así lo evidencian. Pero no nos quedamos ahí. Nosotros también buscamos la participación de los padres. A partir de eso, el viceministerio sacó una resolución, la 73-2018 Minedu, en la cual aprobaba una directiva para elaborar mejores procesos para la participación de diferentes actores de interés, ¿no? Y esta participación llevó a unas mesas de consulta, tanto los textos de desarrollo personal, cívica y ciudadanía, los específicamente vinculados a sexualidad, como los de violencia terrorista. Y estos textos que fueron sometidos a esta mesa de consultas, con una pluralidad incluso de miembros de la misma Comisión de Educación, sirvieron como insumo para poder mejorar en el aspecto técnico cada uno de los componentes, ¿no? Mientras esto sucedía ya a un nivel más técnico en las competencias que cada uno de ellos tiene, nosotros proyectábamos que el gran cambio, digamos, el gran reto venía en 2020, porque en 2020 se tiene que renovar toda la dotación nacional. Producto de ello es que emitió una resolución ministerial para crear una comisión sectorial que permitiera mejorar los lineamientos para la ejecución de estos textos y materiales educativos. Esa comisión logró sacar unos lineamientos con una resolución viceministerial 053, los cuales incluso han sido mencionados en un comunicado de Defensoría del Pueblo del 10 de abril como insumos necesarios para mejorar continuamente los procesos de elaboración de textos escolares. Yo lo que le preguntaba y no ha precisado es el nivel, ¿qué nivel de coordinación tenía usted para garantizar el cumplimiento, que el texto llegue en óptima calidad a la mano de los estudiantes? Si bien es cierto, hay direcciones que se encargan de la elaboración, la revisión, la impresión y la distribución, usted como ministro, ¿cuál fue su participación? ¿Con quiénes coordinaba? Sí, como, digamos, supervisor de las políticas nacionales y sectoriales, que es la función que me corresponde, teníamos reuniones constantes y más frecuentes hacia final de año. Le puedo incluso luego pasar el número de reuniones que hemos tenido, en donde hacíamos estatus de cómo iba tanto la impresión, la distribución y toda la parte logística de entrega de esos materiales a los alumnos, teniendo en cuenta que la elaboración previa que se había realizado se había hecho dentro de las competencias de las direcciones que han estado a cargo. Porque en su intervención es ministro, usted tuvo una intervención el 4 de julio del 2018 y precisó una línea de tiempo justo para la elaboración de los textos escolares, y es por eso que iba la pregunta. Si podemos ver en la pantalla, ahí tenemos la dotación de material del 2019, DIGER y GEVIRA, en la revisión, reimpresión de materiales educativos. La revisión y materiales y requerimiento estaba programado de mayo a julio en relación a revisión y ajuste de materiales, control de calidad y la revisión, en la entrega de artes finales para la impresión de agosto a octubre, con los respectivos títulos y capítulos. De septiembre a marzo del 2019, impresión y entrega de materiales educativos que se garantizaba a marzo del 2019. Y estamos junio, hemos tenido hace poco nuestra semana de representación en diferentes regiones y hasta ahora los textos no han llegado. Entonces, esa es la pregunta que le hacíamos, porque está un calendario que no se ha cumplido. No sé, usted nos dirá cuáles fueron los motivos. También en la lámina 2 tenemos la dotación de materiales 2019,
en relación al diseño e impresión de la cartilla de Historia, Geografía y Economía del quinto de secundaria. En este diseño de la cartilla de Historia, Geografía, también hay una programación septiembre-noviembre, diseño, elaboración y requerimiento de material. En diciembre, entrega de artes finales para la impresión, y impresión y entrega de materiales educativos de diciembre, impresión y entrega en almacén, enero distribución y entrega, y en marzo distribución y entrega. Entonces aquí está también el mapeo de la cartilla de Historia, Geografía y Economía, que fue el resultado. ¿Por qué se realizó y asumió la responsabilidad de hacer una cartilla de Historia y Geografía para el quinto año de secundaria? Para que responda. Perdón, Presidenta, la última pregunta contesto ahora. ¿Sí? Perfecto. En cuanto a la cartilla, perdonen que vuelvo a decir esto, estas decisiones se toman a nivel técnico y así está determinado en los ROFs. Entonces, lo que el equipo técnico en estas constantes reuniones que tenía de seguimiento me manifestaron es que había complicación con hacer cambios a los 30 últimos años de historia, que era lo que más se quería mejorar, con la editorial que era propietario de los derechos de autor de ese libro. Por un tema logístico y por un tema de tiempos, iba a ser complicado hacerlo por ese camino, ya que el otro camino para poder elaborar textos también es la elaboración propia y así la entrega de este material. Se optó entonces por el segundo, y eso es lo que me informó el equipo técnico.